El mensaje llegó una mañana de martes cualquiera. No llegó por radio ni satélite, sino oculto en la radiación cósmica de fondo que los científicos habían estudiado durante décadas sin percatarse de que contenía comunicaciones extraterrestres cifradas. Alan Clark fue el primero en notar el patrón. Un analista del Pentágono con formación en astrofísica. Estaba ejecutando un nuevo algoritmo para filtrar el ruido cósmico cuando su computadora detectó una anomalía. Al principio pensó que se trataba de un fallo del sistema, pero al examinar los datos con más atención, se dio cuenta de que estaba viendo algo codificado deliberadamente. Algo imposible. Esto no puede ser correcto, murmuró, subiéndose las gafas mientras miraba la pantalla. 3 días después, tras verificar sus hallazgos con otros 2 departamentos, Alan se encontró en la sala de crisis de la Casa Blanca, explicando a los jefes del Estado Mayor Conjunto que la humanidad no estaba sola. El mensaje era simple. Necesitamos ayuda. Ofrecemos tecnología. Se solicita una reunión en una semana. Un pequeño equipo diplomático se reunió en la base lunar Armstrong, el puesto de avanzada más avanzado de la Tierra. La base se había establecido principalmente para la investigación científica, pero su aislamiento la hacía perfecta para un escenario de primer contacto. Nadie sabía qué esperar cuando la nave extraterrestre la solicitó. El permiso para atracar de la embajadora Lyra, de la Alianza Galáctica, no fue lo que nadie hubiera anticipado. Con poco más de 1.50 metros de altura, parecía una humana de piel azul con rasgos delicados, casi cristalinos. 3 de sus ojos se movían independientemente mientras observaba la sala de humanos nerviosos. Su especie no estaba destinada a unirse a nosotros tan pronto, comenzó. Su voz se tradujo a través de un pequeño dispositivo en su garganta. Pero las circunstancias nos han obligado. La general Patricia Collins, en representación de los intereses militares de la Tierra, se presentó. ¿Cuáles serían esas circunstancias? El ojo central de Lyra se centró en la guerra general, una guerra que perderíamos en las próximas 6 horas. Lyra explicó la situación a los cada vez más atónitos representantes humanos. La Alianza Galáctica, una confederación de 17 especies de carenados espaciales, había estado en guerra con el Imperio Sarov durante casi 30 años terrestres. Los Sarov, una raza insectoide altamente avanzada, se expandían agresivamente por la galaxia, consumiendo recursos y subyugando poblaciones. Tenemos tecnología superior en muchas áreas. Lyra explicó mostrando mapas holográficos de pérdidas territoriales, pero los Sarov poseen una ventaja táctica de mente colmena. Coordinan sus fuerzas con perfecta eficiencia. ¿Crees que podemos ayudar?, preguntó el secretario de Estado William Foster. Apenas hemos llegado a nuestra propia luna. La expresión de Lyra cambió a lo que los humanos luego descubrirían que era una sonrisa. Es precisamente por eso que puedes ayudar. Tú eras nuestro plan de contingencia. La sala quedó en silencio. La Tierra fue descubierta hace más de 3 siglos. Observamos tu rápido desarrollo, tu notable adaptabilidad y tú. Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Un enfoque único para el conflicto. Se decidió que se te dejaría desarrollar de forma independiente, aislada de la sociedad galáctica. Has estado observando. Nosotros, Alan, preguntamos, encontrando su voz todo este tiempo como salvaguarda. Lyra confirmó que su especie posee cualidades que la Alianza carece: imprevisibilidad, creatividad en combate, disposición a asumir riesgos que nuestros algoritmos lógicos nunca calcularían. Esperábamos no tener que involucrarlos en nuestros asuntos, pero el avance de Sarov se ha acelerado. Llegarán a su sistema solar en 5 años, independientemente de nuestra intervención. La general Collins entrecerró los ojos. Así que, o nos unimos a su guerra ahora en sus términos, o luchamos solos contra estos Sarov más tarde. Esa es la situación. Lyra simplemente dijo: ofrecemos intercambio tecnológico que haría avanzar su civilización por siglos a cambio. Necesitamos a sus soldados, sus mentes tácticas y su perspectiva humana única. Mientras las implicaciones se asimilaban, la presidenta Lanor West habló por primera vez desde que comenzó la reunión. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Los 3 ojos de Lyra parpadearon en secuencia. Sarov destruyó 3 mundos de la Alianza el mes pasado. Nuestras defensas en el sector Orión fallarán dentro de 60 de sus días. Después de eso, no habrá amortiguador entre su sistema solar y el Imperio. El presidente West asintió con gravedad. Entonces tenemos trabajo que hacer. La sala del Consejo de Seguridad de la ONU nunca había estado tan tensa. Representantes de todas las naciones importantes estaban sentados alrededor de la enorme mesa circular.
sus rostros iluminados por pantallas que mostraban la información de la embajadora Lyra. La presidenta Eleanor West estaba de pie en el podio. Su postura normalmente segura delataba el peso de la decisión que tenían ante ellos. La evidencia es innegable, dijo, señalando la pantalla holográfica que mostraba el avance del Imperio Sarot a través de los sistemas estelares vecinos. Dentro de 5 años llegarán a la Tierra. Elijamos luchar junto a la Alianza o no. El delegado ruso se inclinó hacia adelante. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no es un engaño elaborado? No sabemos nada de estos extraterrestres ni de su guerra. La prueba tecnológica es irrefutable, respondió Alan Clark, quien había sido ascendido a jefe de la recién formada División de Inteligencia Extraterrestre. La Alianza nos ha proporcionado ejemplos prácticos de sus sistemas de propulsión, tecnología de armas y avances médicos. Nuestros mejores científicos han confirmado que están siglos más allá de nuestras capacidades. La comandante de la Armada Olivia Grant fue la siguiente a los 42 años. Había combatido en 3 conflictos globales e inspirada en el respeto de todas las ramas militares. Su presentación fue directa y aleccionadora. Si los Sarot son tan poderosos como afirma la Alianza y nuestro análisis sugiere que esperar para luchar solo sería un suicidio, afirmó claramente que la Alianza nos ofrece la oportunidad de prepararnos para aprender su tecnología y luchar junto a las fuerzas establecidas, en lugar de como recién llegados inexpertos. El representante chino levantó la mano y preguntó, ¿qué garantía tenemos de no ser simplemente carne de cañón para estos alienígenas enviados a morir mientras preservan sus propias fuerzas? La expresión del comandante Grant se endureció. Nada, pero prefiero arriesgarme con aliados que nos necesitan que con enemigos que quieren destruirnos. El debate se prolongó durante días. Los asesores militares discreparon sobre la preparación de la Tierra para la guerra espacial. Algunos, como el general Frank Wilson, insistieron en que la humanidad necesitaba más tiempo para adaptarse a la tecnología alienígena antes de desplegar fuerzas. Apenas podemos operar sus sistemas básicos, argumentó Wilson durante una reunión a puerta cerrada del Estado Mayo. R. Conjunto. ¿Esperan que nuestras tropas entren en combate con armas que han tenido semanas para aprender? El comandante Grant replicó. La Alianza no pide a todo nuestro ejército, sino a nuestras mejores fuerzas de élite, que puedan adaptarse rápidamente. Nuestra ventaja no está en la cantidad, sino en la táctica. Los Sarot no se han encontrado a puerta cerrada. Científicos e ingenieros trabajaron frenéticamente para aplicar ingeniería inversa a la tecnología de la Alianza. El primer avance se produjo cuando la doctora Nancy Peterson integró con éxito los sistemas de control humano con las fuentes de energía de la Alianza, creando armas híbridas que los soldados humanos podían operar intuitivamente. En el 7º día de deliberaciones, el presidente West pidió votación. La Cámara quedó en silencio mientras las naciones emitían sus decisiones una por una. Estados Unidos votó sí. China votó sí. Rusia votó sí. Un país tras otro estuvo de acuerdo. Algunos a regañadientes, otros con determinación. Cuando se hizo el recuento final, la decisión fue unánime. La Tierra se uniría a la Alianza Galáctica y entraría en la guerra contra el Imperio Sarov. El presidente West se puso de pie para dirigirse no solo a la sala, sino a los miles de millones de espectadores en todo el mundo. Hoy se conmemora la entrada de la humanidad al escenario galáctico, no como exploradores o diplomáticos, como esperábamos, sino como guerreros. No se equivoquen, este será el mayor desafío que nuestra especie haya enfrentado jamás. En cuestión de horas, bases militares en todo el mundo comenzaron a implementar la recién establecida iniciativa de defensa estelar. Se enviaron las primeras convocatorias de reclutamiento, unidades de fuerzas especiales, pilotos de combate e ingenieros de combate. Las instalaciones de entrenamiento estaban convertida apresuradamente para acomodar la tecnología de la Alianza. La comandante Grant fue designada para liderar el primer grupo de batalla humano. Mientras revisaba los planes iniciales de despliegue en el nuevo Centro de Comando Interestelar del Pentágono, hizo una pausa en el lugar de las proyecciones de bajas. «Vamos a perder gente buena», ella le dijo en voz baja a Alan Clark, quien se había convertido en su asesor no oficial, y él asintió solemnemente. «Sí, pero si no luchamos, perderemos a todos». Grant se enderezó el uniforme. «Entonces asegurémonos de que esas pérdidas cuenten. Los Sarot se creen invencibles. Es hora de que aprendan lo que los humanos pueden hacer». El capitán de infantería de marina Daniel Powell, de brazos cruzados, observaba a sus soldados luchando con las armas alienígenas. Estaban en el campo de entrenamiento del desierto de Nevada,
ahora convertido en la principal instalación de preparación de la Tierra para la guerra venidera. Los instructores de la Alianza se movían entre las tropas humanas. Su piel azul resaltaba con fuerza contra el paisaje bronceado. Sujete el rifle de partículas con cuidado. Llame a Powell a un cabo frustrado. Responde a la presión neuronal, no a la fuerza física. 3 semanas de entrenamiento y el progreso era lento pero constante. La Alianza había proporcionado a la Tierra mejoras tecnológicas que parecían magia para la mayoría de los humanos. Naves que podían plegar escudos espaciales que podían desviar armas de energía. Tecnología médica que podía curar heridas mortales en horas. Lo están aprendiendo más rápido de lo esperado, dijo el instructor de combate de la Alianza, Kell. El alienígena alto y armado se había mostrado escéptico cuando fue asignado por primera vez para entrenar humanos. La mayoría de las especies tardan meses en adaptarse a tecnología desconocida. Powell asintió. La adaptación es nuestra especialidad. La necesidad y la supervivencia han sido nuestras maestras a lo largo de la historia. En toda la base, la ingeniera Samantha Hayes trabajó con un equipo de científicos que integraba tecnología humana y alienígena. No había dormido más de 4 horas por noche desde que comenzó el proyecto, pero sus ojos brillaban de emoción mientras le mostraba un rifle de asalto modificado al comandante Grant. Hemos conservado la estructura básica y el mecanismo de disparo con los que los soldados humanos están familiarizados, explicó Hayes, pero reemplazamos el sistema de disparo con tecnología de partículas de la Alianza. El resultado es un arma híbrida que nuestras tropas pueden usar intuitivamente, pero con una capacidad destructiva 10 veces mayor. El comandante Grant sopesó el arma, señalando que se sentía solo un poco más pesada que la estándar. Calendario de producción. Podemos equipar a los primeros 5,000 soldados en 2 semanas. Hayes respondió. La Alianza proporcionó fabricantes que pueden producir en masa una vez que finalicemos los diseños en otra sección de la base. Pilotos entrenados en simuladores de cazas de la Alianza. La curva de aprendizaje fue pronunciada. Los pilotos humanos estaban acostumbrados a aeronaves que respondían a controles físicos, no a naves que reaccionaban parcialmente a pensamiento. Esto es imposible, gruñó el teniente Esteve García, quitándose el casco del simulador después de su 5º accidente. ¿Cómo se supone que vamos a volar estas cosas pensando en ellas?, preguntó la instructora de vuelo de la Alianza, Meera. Hizo un sonido de trino que se tradujo en risa. Tus ondas cerebrales son demasiado caóticas. Debes enfocar tus intenciones con claridad. Tal vez deberíamos apegarnos a nuestros propios diseños de cazas. García sugirió que no, respondió Powell, quien había estado observando el entrenamiento. Sus naves pueden recorrer distancias. Las nuestras no pueden aprender a volarlas o quedarse atrás. García asintió con gravedad y se volvió a poner el casco. Los observadores de la Alianza se sorprendieron con frecuencia por las simulaciones de combate humano. Durante un ejercicio, el general de la Alianza, Trick, observó cómo un escuadrón humano sacrificaba deliberadamente a 2 miembros para lograr un objetivo estratégico. ¿Aceptas bajas de buena gana a este ritmo?, preguntó el general alarmado. En circunstancias necesarias, sí. Powell respondió, a veces la victoria requiere sacrificio. El general alienígena tomó notas en un dispositivo portátil. Preocupante, pero efectivo. Sarot no anticipará tales tácticas. Para la 6ª semana, las mejoras fueron dramáticas. Los soldados humanos comenzaron a superar las expectativas de la Alianza en ejercicios de combate. Ingenieros como Hayes habían adaptado docenas de tecnologías de la Alianza al uso humano. Los equipos médicos habían dominado las técnicas básicas de curación alienígena. La comandante Grant se paró en una plataforma de observación con vista a los campos de entrenamiento, observando a cientos de soldados que se entrenaban con sus nuevas armas. Detrás de ella, enormes hangares albergaban las primeras naves humanas mejoradas con tecnología de la Alianza. Inicios de la flota Terran Nova. ¿Están listos?, preguntó el presidente West, acompañándole en la plataforma Grant. Consideró la pregunta cuidadosamente. No, admitió ella. No completamente, pero están suficiente. Mente listos y la Alianza no puede esperar más. Debajo de ellos, el capitán Powell estaba liderando su compañía a través de formaciones de batalla que no existían en la Tierra hace 6 semanas. Entonces es el momento, dijo el presidente en voz baja. Las órdenes de despliegue salen mañana. Grant asintió mientras observaba a sus soldados entrenándose para una guerra entre las estrellas. Los Sarov no tenían idea de lo que les esperaba.
El teniente Eric Matthews sintió el sudor latir dentro de su casco de vuelo mientras las alarmas sonaban por toda la bahía de Casas. Su escuadrón había estado en espera durante 3 días esperando su primera misión de combate real desde que llegaron al espacio de la Alianza. Todos los pilotos a sus estaciones. Fuerzas de Sarot detectaron acercarse a la colonia nebulosa 7. Esto no es un simulacro. Eric corrió hacia su casa junto con otros 11 pilotos humanos. La nave parecía un híbrido entre un avión terrestre y algo de una película de ciencia ficción. Elegante y letal con tecnología de la Alianza injertada en diseños humanos. El ingeniero Hayes los había llamado Raptors y el nombre se les había quedado. Escuadrón Águila, prepárense para el lanzamiento inmediato. La voz de los controladores de vuelo resonó por la bahía. Las defensas de la colonia ya están bajo ataque. Ejecutarás de voz con fuerzas de la Alianza en el punto de salto Z. Eric se acomodó en su cabina revisando la lista de verificación de enlace neuronal mientras la cubierta se sellaba. 6 semanas de entrenamiento no lo habían preparado completamente para la sensación de conectar su atención a los sistemas de combate, pero se había adaptado más rápido que la mayoría. El líder del escuadrón Eagle dijo con calma: «Manténganse firmes al salir. Recuerden su entrenamiento y vigilen sus 6. Estas ya no son simulaciones». La secuencia de lanzamiento comenzó. Uno por uno, los cazas salieron disparados de la nave de transporte humana, Desafío, hacia la negrura estelar del espacio. Eric sintió un vuelco en el estómago mientras su Raptor aceleraba a velocidades que ninguna aeronave terrestre podría igualar. En el punto de salto Z, se conectaron con un grupo de cazas de la Alianza, una nave elegante y de aspecto casi orgánico, pilotada por la especie avifauna avari, conocida por sus habilidades de vuelo. Escuadrón humano. Este es el líder Esquidelon. Llegó la voz traducida. Las fuerzas Saro han atravesado la red de defensa exterior. La colonia caerá en 1 hora sin refuerzos. Entendido. Eric respondió: seguiremos su ejemplo. La fuerza combinada realizó el salto al sistema de Nebulón 7 mientras salían del espacio de salto. La respiración de Eric se quedó atrapada en su garganta. El planeta Colonia se alzaba bajo sus estaciones orbitales, ya dañadas y ardiendo por encima. Docenas de naves de ataque Saro-angulares negras destruían metódicamente las defensas de la colonia. Eagle, escuadrón, fórmense sobre mí. Eric ordenó, dejando de lado su patrón de ataque de asombro y miedo. Cierra. El plan había sido seguir las tácticas de la Alianza para su primer enfrentamiento, pero Eric inmediatamente vio un problema. Las naves Saro se movieron en perfecta sincronización. Su mente colmena les permitió anticipar la aproximación estándar de la Alianza. Líder Esquiolon, esto no funciona. Eric gritó mientras observaba cómo 3 cazas de la Alianza explotaban bajo fuego concentrado. Solicitó permiso para probar tácticas humanas. Tras una breve pausa, concedido. ¿Qué propone? Águilas rompen la formación. Patrón Caos 1. Ahora. Los cazas humanos se dispersaron repentinamente en todas direcciones, cada uno siguiendo un vector impredecible hacia el enemigo. La respuesta de Sarot se retrasó. Sus movimientos coordinados se confundieron momentáneamente por la aproximación humana aparentemente aleatoria. Eric lanzó su Raptor directamente hacia la mayor concentración de cazas enemigos. Armas listas. En el último momento posible, realizó una maniobra que habría destrozado cualquier aeronave terrestre que disparara directamente a la formación. 2 naves Sarov explotaron, y una tercera giró fuera de control por el campo de batalla. Los otros pilotos humanos ejecutaron ataques igualmente impredecibles. El soldado Jaime Wilson voló en un patrón Corcrew entre naves enemigas, atrayendo el fuego hacia sus propias formaciones. La teniente Kelly Rodríguez apagó sus motores por completo y se quedó a la deriva hasta que pasaron las naves enemigas. Luego encendió y atacó por detrás a los pilotos de la Bari. Después de un momento de shock comenzaron a adaptarse al estilo humano, rompiendo sus propias formaciones para unirse al asalto caótico. La respuesta de Sarot era contundente. Sus formaciones perfectas comenzaron a flaquear. Sus ataques coordinados se volvieron vacilantes, quizás por primera vez en su guerra contra la Alianza. La mente colmena se enfrentaba a un enemigo cuyas acciones no podía predecir. Se retiraban. Llamaron al líder Esquiolo mientras las naves Saro comenzaban a retirarse de la colonia. Por las estrellas, en realidad se estaban retirando. Eric observó cómo las naves negras se alejaban de un salto, dejando atrás la colonia dañada pero segura. Su casa había recibido impactos. Los sistemas emitían advertencias, pero él estaba vivo. La mayor parte de su escuadrón había sobrevivido. Líder Águila,
al desafío, informó. Su voz era firme a pesar de su corazón acelerado. Primer enfrentamiento completo. Fuerza Zarot en retirada. Les hemos ensangrentado la nariz en la cubierta de mando de la nave insignia de la Alianza. El capitán Powell y el comandante Grant intercambiaron miradas al llegar la telemetría de batalla. La noticia ya se estaba extendiendo entre las fuerzas de la Alianza. Los humanos habían hecho lo que se creía imposible. Habían expulsado a una fuerza Zaro superior. Es solo el principio, dijo Grant en voz baja. Pero es un comienzo. En las profundidades de la nave de mando central de la flota Zaro, el comandante supremo Vexar estudió las imágenes de batalla de Nebulón 7 por 12ª vez. Sus ojos compuestos reflejaban la pantalla holográfica que mostraba a los combatientes humanos realizando maniobras que desafiaban todos los algoritmos de batalla de Zaro. Expliquemos este fallo, exigió a sus oficiales tácticos. Los alienígenas insectoides chasquearon sus mandíbulas nerviosamente. Las antenas se contraían. La nueva especie humana no sigue patrones predecibles. El estratega jefe respondió. Sus movimientos parecen aleatorios, incluso autodestructivos, pero contienen un propósito subyacente. Nuestros modelos de predicción fallaron por completo. Vestar Ciseo frustrado. Adapten los algoritmos. Todas las unidades de combate estudiarán estas tácticas humanas. Esta especie primitiva no se enfrentará 2 veces al Imperio. Mientras tanto, a bordo de portaaviones de la Alianza, Amanecer Celestial, se desarrollaba una reunión muy diferente. La comandante Olivia Grant se encontraba frente a un grupo mixto de oficiales humanos y alienígenas, revisando las mismas imágenes de la batalla. El éxito en Nebulón 7 fue significativo, pero limitado. Advirtió que él, Zarot analizaría nuestras tácticas y se adaptarían. Necesitamos mantenernos por delante de ellos. El general de la Alianza, Trick, asintió con su cabeza alargada. La imprevisibilidad de su especie resultó valiosa, pero los Zarot aprendieron rápidamente. El procesamiento de su mente colmena les permite compartir experiencias de combate instantáneamente con toda su flota. La doctora Lisa Warren, una física civil que se había ofrecido como voluntaria para la Fuerza Expedicionaria Humana, levantó la mano. He estado estudiando las señales de comunicación de los Zaro que capturamos durante la batalla. Hay algo interesante en los patrones de frecuencia que utilizan. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras mostraba una serie de visualizaciones de formas de onda. Su mente colmena se basa en comunicaciones de entrelazamiento cuántico que operan dentro de un rango de frecuencia muy específico. Si pudiéramos interrumpir esas frecuencias, podríamos romper su ventaja de coordinación. El capitán Powell terminó, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Podríamos desarrollar un sistema de interferencia? El doctor Warren asintió con cautela. Posiblemente, pero necesitaríamos más muestras de datos de su tecnología de comunicación desde el interior de su territorio. La sala quedó en silencio a medida que las implicaciones se hicieron evidentes. Alguien tendría que infiltrarse en el espacio Zarov. Una misión suicida según cualquier criterio estándar. El mayor Ryan Cooper, comandante de contingente de Fuerzas Especiales Humanas, habló desde el fondo de la sala. Mi equipo puede hacerlo. El general Trick hizo clic en su dispositivo de traducción. Imposible. Ningún equipo de infiltración de la Alianza ha regresado jamás del territorio Zarov. La expresión de Cooper permaneció inalterada. Sin ofender, general, pero sus equipos de infiltración no eran humanos. Tenemos una amplia experiencia en guerra asimétrica contra fuerzas superiores. Antes de llegar al espacio, era todo lo que sabíamos. El comandante Grant estudió el rostro de Cooper al ver la tranquila confianza allí. ¿Qué necesitaría? Una pequeña nave con tecnología de camuflaje de la Alianza modificada para una firma de energía mínima. 4 de mis mejores operadores y todo lo que su inteligencia tiene sobre Zarov. Patrones de patrullaje mientras planes para el close oficiales humanos, desarrollados por una misión superada, comenzaron a presentar a los comandantes de la Alianza conceptos que habían definido la historia militar de la Tierra, guerra de guerrillas, tácticas de ataque y fuga, y operaciones psicológicas. El comandante Grant explicó, para desconcertar a los oficiales de la Alianza, que los Zarov esperan que se comporten con lógica para proteger sus activos y minimizar las bajas, pero los humanos aprendieron hace mucho tiempo que a veces la mejor estrategia es parecer irracional, atacar donde el enemigo menos lo espera, sacrificar una posición solo para recuperarla después. Muchos comandantes de la Alianza se resistieron inicialmente.
Su especie había evolucionado hacia un combate lógico basado en formaciones que priorizaba pérdidas mínimas. La sugerencia humana de aceptar a veces más bajas para obtener una ventaja estratégica parecía bárbara, pero a medida que llegaban más informes del campo de batalla y demostraban la efectividad de las tácticas humanas contra los Aro, la resistencia comenzó a desvanecerse. Las tripulaciones de la Alianza comenzaron a entrenar junto a los humanos, aprendiendo a incorporar la imprevisibilidad en sus planes de batalla previamente rígidos. 2 semanas después de que el equipo del Mayor Cooper partiera en su misión de alto riesgo, Nebulón 7, su pequeña nave desapareció en la oscuridad del espacio hacia territorio Sarov. La doctora Warren continuó refinando su teoría de disrupción de frecuencia, trabajando día y noche con científicos de la Alianza en todo el espacio. Algo que había estado ausente durante años comenzó a extenderse entre las fuerzas asediadas. La noticia viajó de nave en nave, de colonia en colonia. Los humanos habían hecho retroceder a los Arot. El enemigo invencible se había retirado. Como un comandante de la Alianza le dijo a su tripulación después de presenciar el ejercicio de entrenamiento conjunto de la Alianza Humana, la galaxia ha cambiado. Los Arot simplemente no lo saben todavía. El almirante John Morgan se encontraba en el puente del Defiance. Su rostro curtido se iluminó por la pantalla táctica, mostrando cientos de naves, tanto de la Alianza como de Sarov, convergiendo en el corredor arcturiano. Esta estrecha región de espacio navegable entre dos nebulosas inestables se había convertido en el punto focal de la guerra. Quienquiera que la controlara controlaba el acceso a 12 sistemas estelares clave. Todas las naves, repórtense, listos. El almirante anunció al oficial de comunicaciones. La flota de la Alianza espera su orden. Morgan asintió. Aún le resultaba surrealista que, tras solo 3 meses en el espacio, un humano comandara las fuerzas combinadas de 17 especies alienígenas. Pero la Alianza había estado desesperada y el éxito de las tácticas humanas les había otorgado una autoridad sin precedentes. Comenzando la Operación Trueno, ordenó a todas las naves que atacaran posiciones. La flota liderada por humanos se puso en formación, pero no con los patrones rígidos y predecibles que la Alianza alguna vez favoreció. En su lugar, se organizaron en lo que los humanos llamaron caos controlado, una distribución aparentemente aleatoria que ocultaba agrupaciones tácticas deliberadas en la nave de mando de Sarot. El comandante supremo Vestar observó las fuerzas que se aproximaban con creciente preocupación. Los algoritmos de batalla que habían servido al imperio durante siglos no lograban predecir los movimientos humanos. Se acercan sin lógica. Su oficial táctico informó: nuestros sistemas de objetivos no pueden establecer soluciones de disparo óptimas. Entonces, a punta voluntad, Vexar ordenó. Los abrumaron con números superiores. El espacio entre las flotas se iluminó con el disparo simultáneo de miles de armas de energía. El Defiance se estremeció al ver varios impactos que atravesaron sus escudos. Morgan gritó un informe de daños mientras las luces parpadeaban. Las cubiertas 6 a 9 informaban de las brechas. La respuesta fue un informe de ingeniería. Los generadores de escudos estaban al 60% de su capacidad. La expresión de Morgan permaneció tranquila. Continúen según lo planeado. Señalen a los grupos de flanqueo que comiencen su aproximación. Las flotas principales se enfrentaron de frente. 2 grupos de naves más pequeñas y rápidas, principalmente pilotadas por humanos, rodearon los límites de la nebulosa utilizando la peligrosa radiación para enmascarar su aproximación hasta que emergieron tras la flota Sarov. Morgan ordenó: todas las naves ejecuten el patrón Omega. La flota de la Alianza Humana cambió repentinamente de táctica, dividiéndose en equipos de ataque más pequeños que atacaron naves Sarov individuales a bordo del Defiance, a pesar del creciente daño. Morgan mantuvo el mando con voz firme. La especialista en comunicaciones Michelle E. Rodríguez trabajaba frenéticamente en su puesto, coordinando la compleja red de batalla que había diseñado. Conectaba naves de la Alianza y humanas de maneras que los Sarov no podían predecir ni interceptar. Señor, llamó a Morgan. La señal de Mayor Cooper acababa de activarse. Desplegaron el disruptor 3 semanas antes. El equipo de infiltración de Cooper tuvo éxito donde todos los intentos anteriores habían fracasado. Penetraron en territorio Sarov. Obtuvieron muestras tecnológicas cruciales y regresaron con los datos suficientes para que la doctora Warren completara su disruptor de frecuencia. Ahora, ese disruptor, conectado en secreto a una nave de suministro Sarov por el equipo de Cooper, se activó en el corazón de la flota enemiga. El efecto fue inmediato y devastador.
Las naves Sarov, repentinamente aisladas de su mente colmena, comenzaron a disparar erráticamente o a detenerse por completo. Está funcionando, Rodríguez informó, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Las comunicaciones Sarov se están fragmentando en toda la flota. Morgan se permitió una pequeña sonrisa. Lanzamiento de grupos de abordaje. Ahora es nuestra oportunidad. Docenas de naves de asalto lideradas por humanos se lanzaron hacia las desorientadas naves Sarov. A diferencia de la Alianza, que siempre había luchado contra los Sarov a distancia, los humanos se habían preparado para el combate cuerpo a cuerpo, algo que el Imperio Insectoide nunca había experimentado. El capitán Powell lideró al primer equipo de abordaje hacia la Sarov III. Victoria inevitable. Sus marines se movieron por los corredores alienígenas con precisión experta. Sus armas híbridas aniquilaron a los confundidos guerreros Sarov. Nunca habían luchado cara a cara. Powell se dio cuenta mientras su equipo aseguraba la sala de máquinas de la nave. Toda su estrategia depende de la coordinación remota en el campo de batalla. Escenas similares se desarrollaron cuando los soldados humanos introdujeron a la Sarov al terror del combate directo. Las fuerzas de la Alianza, envalentonadas por la valentía humana, siguieron su ejemplo en la Defiance, ahora severamente dañada con múltiples cubiertas expuestas al espacio. El almirante Morgan coordinó el asalto a pesar del estado de la nave. Una viga de soporte se había derrumbado durante un ataque, aplastándole la pierna, pero se negó a ser evacuado. Señor, deberíamos trasladarnos al centro de mando de respaldo. Su exo instó mientras los sistemas de supresión de incendios se activaban a su alrededor. Morgan negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor. No mientras mi tripulación siguiera luchando. Actualízame el estado del equipo de abordaje. El gran salón de Consejo Galáctico nunca había albergado una ceremonia como esta. La vasta cámara con su elevado techo de cristal que mostraba las estrellas más allá estaba llena. Lleno de representantes de todos los mundos de la Alianza, hoy todas las miradas estaban puestas en el pequeño grupo de humanos en la plataforma central. El almirante John Morgan se mantenía erguido a pesar de apoyarse ligeramente en un bastón. Sus piernas aún se recuperaban de las heridas sufridas durante la batalla del corredor arcturiano. A su lado, el comandante Grant, el capitán Powell y las demás figuras clave de la Fuerza Expedicionaria Humana formaban una fila mientras el alto canciller Vaughan se acercaba con el bastón ceremonial de la unidad. Hace 3 meses, dimos la bienvenida a los humanos a la comunidad galáctica por una necesidad desesperada. La voz traducida del canciller Vaughan resonó por la sala. Hoy les damos la bienvenida como iguales honorables que han cambiado el curso de una guerra que estábamos perdiendo. El acuerdo formal de paz con el Imperio Sarov se había firmado el día anterior tras su decisiva derrota y la captura de su tecnología de comunicación. El mando supremo de Sarov había optado por la negociación en lugar del conflicto continuo. Su expansión territorial se había detenido. Sus mundos conquistados, liberados. Las condiciones son mejores de lo que jamás esperábamos, le susurró Grant a Morgan mientras el canciller Vaughan continuaba su discurso. Morgan asintió levemente. Nunca esperaron perder toda su sociedad. Asumiendo la victoria, la rendición no había sido fácil después de la batalla en el corredor arcturiano. 3 enfrentamientos más importantes habían seguido. En cada uno de ellos, las tácticas humanas habían demostrado ser decisivas. La tecnología de disrupción del Dr. Warren, combinada con las tácticas de infiltración de Mayor Cooper, habían desmantelado sistemáticamente la ventaja de Sarov. Por votación unánime, el Consejo Galáctico reconoce por la presente a la Tierra como miembro de pleno derecho, el canciller Vaughan anunció, al tocar el hombro del almirante Morgan con el bastón de la unidad en el gesto tradicional. Además, en reconocimiento a las contribuciones únicas de la humanidad, se le otorga a la Tierra un estatus especial como asesora militar de las fuerzas de defensa de la Alianza. La sala estalló en aplausos, o sus equivalentes alienígenas. Algunas especies vibraron las alas, otras emitieron tonos armónicos, pero el sentimiento era de inconfundible aprobación, respeto y, para muchos, un profundo alivio. Al concluir la ceremonia formal, el capitán Powell se encontró con un grupo de jóvenes oficiales de la Alianza de diversas especies. ¿Es cierto que su gente establecerá una academia militar conjunta?, preguntó un ávido piloto de Avari. Deseamos aprender sus métodos de combate. Powell sonrió. Sí. La construcción comienza el mes que viene en Europa. Una de nuestras lunas. La embajadora Lyra ya ha seleccionado a la primera clase de estudiantes de la Alianza. Al otro lado de la cámara,
La ingeniera Samantha Hayes conversaba enfrascada con científicos de la Alianza, explicando las tecnologías híbridas que su equipo había desarrollado. La integración del ingenio humano con la ciencia de la Alianza había producido avances que ninguna civilización habría logrado por sí sola. La interfaz neuronal que diseñamos para la nave de combate puede adaptarse a fines médicos, explicó mostrando esquemas en su tableta. Imaginen dirigir nanomacanes solo con el pensamiento para reparar heridas internas. En un rincón más tranquilo, el presidente West se reunió con los representantes de especies anteriormente hostiles que habían observado el conflicto desde la barrera. Muchos habían considerado unirse a los Aro por miedo. Ahora buscaban una alianza con la Tierra. Habíamos juzgado a su especie prematuramente. Admitimos al embajador del colectivo foliar cristalino. Vimos su violenta historia y concluimos que eran primitivos y peligrosos. Somos peligrosos. El presidente West reconoció con una leve sonrisa. Pero usamos esa capacidad para defender, no para conquistar. La Tierra da la bienvenida a las relaciones pacíficas con todas las especies. Habían pasado 5 años desde que la Tierra se unió a la Alianza Galáctica. La integración de la sociedad humana en la comunidad galáctica más amplia había progresado más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que había comenzado como una alianza militar nacida de la necesidad, se había convertido en un profundo intercambio cultural y tecnológico en la superficie, una vez estéril, de Marte. El capitán Daniel Powell caminó con la embajadora Lyra por los relucientes pasillos del Centro de Cooperación Interespecies. El enorme complejo servía como centro diplomático y sede para proyectos conjuntos de investigación alienígena humana. Es difícil creer que todo esto fuera polvo rojo. Hace 5 años, Powell comentó mirando a través de una cúpula transparente el equipo de terraformación que transformaba lentamente el paisaje marciano. Las algas diseñadas ya se estaban extendiendo por la superficie, comenzando el proceso, que duró siglos, de crear una atmósfera respirable. Su especie trabaja rápido, observó Lyra. Su apariencia había cambiado sutilmente con los años. Había adoptado algunos gestos humanos e incluso ocasionalmente usaba ropa de estilo terrestre cuando asistía a funciones humanas. La Alianza había estimado 30 años para este nivel de desarrollo. Powell sonrió. Hemos tenido mucha práctica. Nos apresuramos a alcanzarlos. Entraron en la sala central de conferencias, donde representantes de 23 especies se reunieron para la cumbre del 5º aniversario. Algunos rostros les eran familiares de los años de guerra, mientras que otros eran de nuevas especies que se habían unido a la alianza tras la derrota de Sarod. El ejemplo de la humanidad lo inspiró. El almirante Morgan, que ahora mostraba algunas canas en su cabello, se encontraba en el centro de un grupo de oficiales militares. Aunque oficialmente retirado del servicio activo, seguía siendo el principal asesor de la Tierra en defensa interestelar. El implante neuronal en su templo, la tecnología médica de la Alianza que le había salvado la vida tras el empeoramiento de sus heridas de guerra, brillaba suavemente. El sistema de patrulla conjunta funciona, le explicaba a un preocupado embajador foliano. No hemos tenido incursiones en las antiguas regiones fronterizas durante más de 1 año. La doctora Lisa Warren presentó su último proyecto, un revolucionario sistema de comunicación que combinaba los principios de la tecnología de mente colmena Saro con la individualidad humana. En lugar de forzar la conformidad como lo hizo Saro, este sistema preserva el pensamiento individual al tiempo que permite el intercambio instantáneo de información. Ella explicó a una audiencia de científicos. La presidenta West, ahora en su segundo mandato, llegó entre un estruendoso aplauso. Su administración había navegado los desafiantes primeros años de la integración galáctica, equilibrando la independencia de la Tierra con sus nuevas responsabilidades hacia la Alianza. Hace 5 años, entramos en la etapa galáctica como guerreros. Ella comenzó su discurso hoy. Nos presentamos como constructores, exploradores y socios. La guerra de Sarod mostró lo que la humanidad podía hacer en conflicto. Ahora demostramos lo que podemos lograr en paz. No todo había sido fácil en estos 5 años. Los malentendidos culturales ocurrieron con regularidad. Algunas naciones humanas se habían resistido a la afluencia de tecnología alienígena por temor a la pérdida de identidad. De manera similar, las facciones conservadoras dentro de las especies de la Alianza se preocuparon por los rápidos cambios que los humanos estaban introduciendo en la sociedad galáctica, pero la trayectoria general fue positiva. El comercio entre la Tierra y los mundos alienígenas había transformado la economía global. Los niños nacidos después del primer contacto crecieron aprendiendo idiomas alienígenas junto con los humanos.
La primera generación de naves de exploración pilotadas por humanos estaba cartografiando regiones de la galaxia que incluso la Alianza nunca había alcanzado la órbita terrestre. La primera nave más rápida que la luz, diseñada por humanos, se preparaba para su viaje inaugural. El horizonte incorporaba lecciones aprendidas de la tecnología de la Alianza, pero reflejaba una filosofía de diseño humano distintiva, que priorizaba la adaptabilidad y los sistemas redundantes sobre la elegancia preferida por la mayoría de los ingenieros alienígenas. La comandante Olivia Grant, ahora almirante Grant, sería la capitana de un viaje histórico mientras supervisaba los preparativos finales en el puente. Su segundo al mando, un joven teniente que apenas era un adolescente a final de la guerra, se acercó con el manifiesto final de la tripulación. Todo el personal a bordo y listo. Almirante, hoy estamos haciendo historia. Grant asintió mirando la pantalla que mostraba la Tierra. Hemos estado haciendo historia desde el día en que llegó Lyra. Este es solo el siguiente capítulo. Al otro lado de la base de la Alianza, en la estación de monitoreo recientemente establecida cerca del antiguo territorio Sarov, sonó una alerta. El operador de sensor, un equipo humano Avari, estudió las lecturas con creciente preocupación. Se detectó una firma de energía más allá del límite del tratado. El oficial Avari informó que el patrón coincide con algo nuevo. No Sarov, no la Alianza. El oficial humano envió la alerta a comando de la Alianza en minutos. La cumbre diplomática en Marte se interrumpió al llegar la información.